Y bueno, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una base adelantada del virus VIH, que se basa en la destrucción de las células que se encargan de proteger nuestro organismo de enfermedades. Bueno, todo empezó en Nueva York y en California cuando se detectó en unos jóvenes que tenían una salud normal, que siempre habían estado bien, sin enfermedades serias, pues se detectó que tenían unas enfermedades muy seguidas. Y luego, posteriormente, en África, al tener menos higiene y menos desenvolvimiento, pues también se detectaron y se denominó epidemia. Bueno, y aún tenemos tecnologías, tenemos muchas cosas para investigar, pero no hemos encontrado la manera de combatirlo. Bueno, el SIDA se contrae de tres formas: sexualmente, por sangre contaminada y por vía perinatal. Sexualmente, si tienes relaciones sexuales con alguien que tiene el SIDA, se te contrae. Por sangre contaminada, por ejemplo, si han ido a una clínica y te han pinchado con una aguja y tú tienes el SIDA, y luego no han cambiado la aguja y te han pinchado a otra persona, pues se contrae. Y por vía perinatal, cuando una mujer con SIDA se queda embarazada, pues tiene más de un 70% de posibilidades de que el niño salga con SIDA también. Bueno, tratamiento. No hay un tratamiento para combatir el SIDA que se pueda anular completamente. Solo hay un tratamiento, que son estas pastillas, que lo único que hacen es aumentarte la esperanza de vida y hacer que se reduzca el sufrimiento teniendo enfermedades. Bueno, aquí vemos una estadística. Los colores más oscuros suelen estar en el sur el hemisferio sur, ahí es donde se encuentran normalmente los países menos desenvolupados. Como podemos ver, en Sudáfrica es donde hay más afectados de SIDA. En España, por ejemplo, solo hay un 0,5 entre un 0,5 y un 1% de infectados. Y bueno, en Islandia, por ejemplo, no vive mucha gente por no hay SIDA. Aquí vemos otro, que esto es de África, que vemos como en países cuanto más al sur, como por ejemplo Nigeria, más casos se detectan, ¿no? Por ejemplo, vemos en Sudáfrica 230, en Nigeria 290, y a medida que vamos subiendo de cota, los países van teniendo menos sufrimiento. Y aquí pues son los casos desde 1994 hasta 2003, y por ejemplo en España se puede ver cómo se ha ido reduciendo el SIDA también por la prevención que hemos tenido con la enfermedad. Bueno, aquí las tres prevenciones. Por vía sexual hay dos prevenciones: o no tener relaciones sexuales o usar un preservativo. En vía sanguínea, pues no usar las jeringuillas que otros hayamos dado ya. Y en vía perinatal, me he puesto una foto, si no dejar embarazada a una mujer con SIDA. Pero bueno, el Plan Nacional del Gobierno de España contra el SIDA está dirigido por el Gobierno, por el Ministerio de Sanidad. Y ha creado una página web donde se explican la prevención y información sobre el SIDA también, y te dan guías para poder llamar a médicos si tienes los síntomas, etc. Y bueno, la valoración, que sobre este tema se ha aprendido sobre ciencia y también sobre cómo hay que comportarse en casos de que haya una enfermedad que alguna persona